Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Quiero dejarle a la gente saber que estos temas de la mañana de hoy, Will estaba hablando del fundamentalismo, usted me había hablado de unos, bueno, vamos a hacer ya mismo referencia al pie forzado de la mañana, pero fue pura casualidad que estamos hablando de este tema. Usted estaba, vi que en Twitter, usted comentó que sobre el programa Primera Pregunta que hoy, aparentemente esta tarde, van a discutir si es necesaria la separación de iglesia y Estado. Y usted en Twitter hizo unos comentarios contundentes sobre la importancia de la separación de iglesia y Estado y de lo absurdo que sería cuestionarnos si hace falta, si es necesario o no es necesario. Explíquenos, ¿de dónde se origina el concepto de separación de iglesia y Estado? Bueno, Alfonso, el asunto de la separación de la iglesia y del Estado es un asunto que lleva cientos de años discutiéndose y evolucionando, pero se consolida con la Constitución de los Estados Unidos y con la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Y ese principio pues se divulgó y se adoptó como pólvora en todos los países que adoptaron regímenes liberales, ¿verdad? Con cartas de derechos y protección a los individuos frente al Estado. Porque lo que se había vivido antes del Renacimiento, que es cuando empieza a fortalecerse la idea de que el Estado, los asuntos de Dios y del Estado deben estar separados, pues había habido toda una serie de guerras tremendas, de 80 años, de 100 años, todas amparadas en cuestiones religiosas, en el sectarismo, ¿verdad? Si tú no eres de mi religión, tú estás equivocado, tú eres malévolo y llego hasta pensar que debo eliminarte. Entonces, en el Renacimiento se dan cuenta de que eso es una fuente de problemas porque el Estado no puede entonces tener una neutralidad ante todas las personas que está representando, porque la religión es un asunto, primero que es una preferencia que cada cual puede escoger y tiene la libertad de hacerlo, pero el problema es que cuando el Estado es el que aboga por el establecimiento de una religión, tiene poderes sobre las personas y tiene entonces la oportunidad de discriminar y de pues marginar a las personas que no sean del credo religioso o particular, ¿verdad? Y desde el Renacimiento pues se han ido fortaleciendo estos principios filosóficos que se incorporan en la Carta de Derechos de la Constitución Federal y de ahí pasan a la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Entonces mi señalamiento es que cómo a estas alturas se atreven a cuestionar un principio fundamental, como si debiera o no debiera existir, como si hubiese duda de que debiera existir ese principio como un principio constitucional. Y ese planteamiento, Alfonso, pues ignora la historia de la humanidad, ignora por qué hubo estas guerras terribles en Inglaterra que ocasionaron que miles de personas se mudaran a Estados Unidos para huir de esa persecución religiosa. Ignoran qué era la Inquisición y cómo funcionaba y cómo llegaba hasta la ejecución de las personas que no compartían el credo católico. Y de igual manera, muchas de las guerras que se han desarrollado en el siglo XX y en el XXI tienen componentes religiosos que, si bien algunas no son causadas por el problema religioso, se agudizan por el problema religioso. Mira, en Ucrania está pasando que están profanando las iglesias de los católicos fundamentales allá, que vienen obviamente de la tradición rusa. Y eso, pues, es motivado, ¿verdad?, por el Estado ucraniano y eso es parte de los problemas que la separación de iglesia y Estado quiere evitar. Entonces, tú que tienes un programa de televisión,
con un poder de educación tremendo, pero también con un poder de desinformación gravísimo, pues tú te pones a cuestionar un principio fundamental como ese. Es como si tú dijeras, Alfonso, ahí en tu programa, debemos tener la libertad de expresión, debemos tener todos el derecho a opinar lo que pensamos y debemos todos tener el derecho a ejercer el voto por los candidatos que entendamos que son los mejores. A ese nivel, Alfonso, se puede decir que llega ese programa de televisión, ¿verdad? Como Y si yo cuestionara la libertad de prensa. correcto, correcto, a ese nivel. Entonces, tú te preguntas, ¿cuándo, verdad, es que el deseo de tener audiencia y rating choca con los principios más elementales de lo que es la racionalidad, de lo que es el conocimiento de la historia, el conocimiento de todo el sufrimiento, toda la sangre que se ha vertido por las luchas fratricidas fundadas o agudizadas por la religión? Entonces tú te paras ahí con ese medio de difusión tan poderoso a decir, debemos tener separación de iglesia y Estado. Pues mira, sí, es elemental y indispensable tener separación de iglesia y Estado. Particularmente en Puerto Rico, que está obviamente bajo el dominio del imperio norteamericano, donde allá ya están a punto de una guerra civil. Alfonso, lo hemos hablado anteriormente. Y el fundamentalismo religioso y el deseo de que las personas se comporten conforme a una religión y el deseo de que sea el Estado el que obligue a las personas a comportarse conforme a los parámetros de una secta mágico-religiosa, pues eso es lo peor que se puede vivir y eso es un paso a la guerra civil, porque la gente que no piensa de esa manera se va a oponer y los que tengan el poder en el gobierno van a tratar de ejercer más presión. Y en Estados Unidos son tal vez infinidad de veces, ¿verdad? Ha ocurrido en donde hay este problema de que funcionarios del Estado quieren imponerle visiones religiosas, ultraconservadoras al resto de la población. Bueno, hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos está padeciendo de eso con los casos sobre la intimidad y el derecho de las mujeres a controlar lo que pasa con su cuerpo. Y en Puerto Rico, Alfonso, obviamente, tú sabes lo que me pasó a mí con el municipio de Ponce. Hay una tendencia a que los políticos estén agarrando la Biblia y que estén en todas sus actividades forzando a todos los demás a rezar un credo que es de una religión particular, porque si vamos a ver la cantidad de religiones que hay en el mundo, podemos estar 5 días contando y no vamos a terminar. Y eso pues crea una percepción, Alfonso, de que esos líderes solamente benefician a las personas de su credo, miran con desprecio o con censura a las personas que no profesan su credo religioso, genera una desigualdad en el acceso a los servicios públicos, genera presiones en el ambiente de trabajo, porque si cada vez que tú tienes que empezar una reunión tú tienes que rezar, pues y la gente que no reza o la gente que tiene otros estilos de oración o de comunión con el ser que ellos creen que es el creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Cada cual puede Por tener... eso, porque hay maneras, uno puede hacer, digo, para no ser excluyente, uno dice, pues, vamos a tomar un minuto de silencio para reflexionar. Por supuesto, si tú quieres que sería, haya... que sería una manera de que cada cual pues, invoque al Dios o simplemente no tiene que invocar a ningún Dios, simplemente reflexionar sobre la vida, sobre mi filosofía de vida, sobre las éticas, cosas así. Y las personas que hacen eso, Alfonso, son ignorantes porque la separación de iglesia y Estado se hizo, se concibió, se logró por la sangre que se derramó por los religiosos combatiendo a los estados que querían establecer una religión particular, por la sangre de los protestantes combatiendo contra la Iglesia Católica, por la sangre de los cristianos protestantes luchando contra los anglicanos en Inglaterra. O sea, la separación de Iglesia y Estado se hizo para proteger a los
credos religiosos. No se hizo para proteger a los ateos, se hizo para proteger a las personas que querían profesar su fe libre de toda intervención del Estado. Y entonces es irónico que las personas que son cristianas fundamentalistas y que llegan al poder, que llegan a la alcaldía de Ponce, por ejemplo, quieren entonces empujarle la religión a todo el mundo, sabiendo, ¿verdad? O no sé si es que lo ignoran, que después puede venir otro grupo totalmente diferente que venga a aprovecharse del el debilitamiento de la separación de iglesia y Estado y entonces empiece a perseguir a los anteriores. Mira, Alfonso, ayer en Twitter alguien escribió y me dio mucha gracia que imagínate que aquí venga el templo satánico a establecer iglesias aquí en Puerto Rico, que obviamente eso va a levantar mucha discusión, pero ¿tendrían el mismo derecho, Alfonso, a ejercer su libertad de culto? Y tendrían también la misma prohibición de que usen el Estado como instrumento de su fe o de sus creencias, o de que traten de imponerle a todo el mundo esas creencias. Para eso es que está la separación de iglesia y Estado, para que no venga cada vez un grupo diferente a querer empujarte a ti unas creencias que tú no estás de acuerdo. Si uno le presta la plaza de recreo a un grupo para que hagan para evangelizar, de igual manera se la podría prestar a alguien para invocar la presencia de Satanás. Correcto, correcto. Entonces, pero ese no es un problema, porque ahí todo el mundo tiene derechos, ¿verdad? Eso es la maravilla de los derechos individuales que están en la Constitución de Puerto Rico. Todo el mundo tiene derecho a su libertad de culto. El problema es que si tú asumes una postura fundamentalista desde el Estado o desde el municipio y tú empiezas a hacer proselitismo y tú empiezas a apoyar todo lo que tiene que ver con tu religión y tú empiezas a censurar a las personas que tu religión ve de reojo o que no acepta, pues entonces tú lo que estás es cavando tu propia tumba cuando venga otro grupo que tenga creencias diferentes y que asuma el poder del Estado y quiere entonces imponer una religión que te va a perseguir a ti. Y ese es el problema, es que por esa ignorancia, Alfonso, pues no se entienden los principios que dan base a esas protecciones constitucionales. Mira, eso está hecho, y lo vuelvo a repetir porque es que es una ironía, eso está hecho para proteger a las iglesias, particularmente a las iglesias minoritarias. Mira, Puerto Rico tenía una iglesia oficial antes del 1898, pues la iglesia católica era la iglesia oficial. Cuéntame a mí si los protestantes les iba bien con la iglesia oficial de Puerto Rico, y la iglesia católica trató de influir en la política hasta, bueno, continúa, pero con todos sus recursos hasta la década de los 60, cuando hasta fundó un partido político. Entonces, tú como religioso fundamentalista que desconoces esa historia, te metes al Estado o al municipio a hacer lo mismo. Pues mira, es una barbaridad que hay que denunciar porque el hecho no es cuestionable si ese principio es bueno. Mira, es como decir, pues vamos a eliminar, porque no es necesario la protección del debido proceso de ley cuando te quieran privar de la vida, la libertad o la propiedad. El debido proceso de ley, ¿hace falta? Eso es una pregunta que podría hacerse en ese programa. A la luz de lo que están haciendo, de que si la libertad de religión y la separación de iglesia y Estado hacen falta, pues mira, esas cosas absurdas hay que denunciarlas, porque le dan foro a gente que no quiere el bien para Puerto Rico y le dan foro a gente para abogar por principios que están harto resueltos, harto establecidos dentro del desarrollo de la política constitucional a nivel global, y que todavía hay conflictos religiosos gravísimos que llega al genocidio en muchos lugares, precisamente porque se le da al Estado la potestad de influir o imponer una religión. Eso hay que tenerlo bien claro, Alfonso. Esto es bien peligroso. No es algo de preferencia, no es algo de que yo pienso así, es mi opinión. No, eso es bien peligroso porque la historia
ha validado la importancia de ese principio. Bueno, alguien dirá que es irónico que estamos discutiendo esto en la Semana Santa, pero bueno, es el momento, yo creo que es el momento para este momento y cualquier otro momento. Ahora, de verdad que cuando me envió el comentario, me dije que vamos a discutir esto, pero cuando vi que se va a dedicar un programa de televisión muy influyente como esta para discutirlo, esto es una cosa que es altamente preocupante. Claro, porque genera en gente... Y el lunes que viene, ¿qué van a discutir? ¿Deben las mujeres votar? Sí. Tener el derecho al voto. O sea, a ese nivel. Básica, le damos credibilidad a aquellos que atentan contra esas libertades. A ese nivel. Mira, y en la Semana Santa, las iglesias debieran estar glorificando que aquí en Puerto Rico hay una separación de iglesia y Estado. Porque eso es lo que permite que se celebre la Semana Santa con todas las variaciones de culto que hay y con todas sus manifestaciones. Si aquí tuviéramos una iglesia fundamentalista imponiendo una visión religiosa, eso no hubiera sido posible. Así que esa libertad religiosa que se disfruta aquí es por la separación de iglesia y Estado. Y aquí, esto del programa de televisión que mencionamos no es lo único. Aquí hay un programa de WKQ que se llama Sin Separación de Iglesia y Estado. Sí, también lo he escuchado. Donde abogan directamente porque los religiosos fundamentalistas tomen control del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer? Que además de que estamos divididos por partidos, vamos a estar divididos por religiones. Además de que investigan para nombrar a una persona si es de mi partido o no es de mi partido, van a investigar si es de mi religión o no es de mi religión. Van a perseguir entonces las personas de un sector religioso que contradigan abiertamente los dogmas de la religión que está en el poder. Van a condenar, ¿verdad? Ya de eso, Alfonso, a la Inquisición, lo que hay es un paso. Ese es el peligro que estamos enfrentando y eso es lo que ocasiona, esa desinformación que ocasiona ese programa, es un peligro para nuestra sociedad. Bueno, y cambiando el tema, a uno de los temas que recurrentemente discutimos aquí, ¿qué ha estado pasando con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica? Sí, mira, Alfonso, está entrando el proceso en una etapa muy importante porque ya viene el trámite de objetar el plan de ajuste de la deuda. Esa decisión que tomó la jueza Taylor Swain, que hemos hablado ya, en donde se dice que los bonos no son asegurados, que los bonistas no tienen un crédito asegurado y por tanto no pueden cobrar hasta el monto total de su deuda, es fundamental. Y yo no he escuchado a Pierluisi, ni a Omar Marrero, ni a David Skeel diciendo que van a enmendar el plan de ajuste de la deuda. Ellos siguen empujando el cargo híbrido, a pesar de que tienen derecho fundamental, y pues, repito, ¿verdad? La importancia de este derecho a darle cero, porque es en protección del deudor, porque es en protección del pueblo de Puerto Rico a esos acreedores. Y esto es una barbaridad porque debiera estar Pierluisi celebrando que derrotó el cargo híbrido porque se presentó un plan de ajuste que refleja lo que decidió la jueza y eso no ha ocurrido. Y tiene que haber, obviamente, una gestión política para que eso ocurra en su momento. Pero se inició el trámite de objeciones y hay hasta el 7 de abril para presentar solicitudes de participar en el proceso de descubrimiento de prueba. Pero quien no presente esa solicitud puede, como quiera, oponerse al plan de ajuste de la deuda, presentar una moción fundamentada, presentar sus experiencias, su conocimiento de por qué ese plan es malo para Puerto Rico, llevar peritos, ¿verdad? Científicos, expertos que apoyen porque ese plan es malo para Puerto Rico. Y esas oposiciones hay que presentarlas antes del 7 de junio, Alfonso. Así que hay un proceso de descubrimiento de prueba hasta ese momento en donde se van a poder hacer deposiciones. Hay un depósito de documentos donde se está poniendo toda la información relacionada. Pero el proceso es atropellado y complicado. Y debiera, como dije, haber una manifestación del gobierno de Puerto Rico diciendo que por lo menos está hablando con la Junta o presionando a la Junta para que la Junta cambie el plan de ajuste de la deuda y eso no está ocurriendo.
Por otro lado, Alfonso, la jueza dejó una cosa sin resolver en el caso de los bonistas, y es cuánto vale el crédito no asegurado de los bonistas. Y se ha iniciado un proceso en el cual se está discutiendo cómo se debe valorar. Tú sabes que los bonistas cobran después que se cubren los gastos operacionales y se paga el sistema de retiro. Y eso se deposita en el sinking fund, en una cuenta. Pues, ¿cuánto realmente se pudo haber depositado antes de la quiebra para saber cuánto es que se puede reclamar luego de la quiebra? Y esa es la pregunta que se tiene que responder, que podría ser mediante consenso con los bonistas o podría ser mediante un pleito, mediante un procedimiento adversativo. La UTIER y el sistema de retiro van a participar de ese proceso porque nosotros entendemos que los bonistas no tienen ningún tipo de crédito adicional, que no había dinero para poder cubrir una porción remanente de sus bonos, porque imagínate si no se pudo pagar ni el sistema de retiro, si no había dinero para el sistema de retiro que va primero que los bonistas, ¿cómo iba a haber dinero para los bonistas? Así que en ese sentido, nuestra posición sería que no se le debe dar ni un solo centavo más y se quedarían con los 16 millones que hay en el sinking fund. Interesante. Una pregunta paralela. Estaban hablando de los jubilados de la autoridad y se había dicho que tenían dinero, el fondo tenía dinero hasta abril, ahora dicen que es hasta junio. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de retiro? Sí, ahí el contrato de Luma y el de Genera y la falta de pago de la autoridad ocasionó que el proceso de insolvencia del sistema de retiro se acelerara. ¿Por qué el contrato de Luma? Bueno, porque la gente que se fue a Luma, que son como 1,000 personas, no pueden aportar al sistema de retiro porque están en una compañía privada y hubo que devolverle sus aportaciones. De la misma manera, Luma propició muchas jubilaciones, una oleada tremenda de jubilaciones. Y igual pasa con Genera. Los que se vayan con Genera no pueden aportar y hay que devolver las aportaciones y también va a provocar muchas jubilaciones. Entonces, esto hizo que los numeritos se apretaran terriblemente y que la Junta de Síndicos certificara que no tiene dinero sino hasta el mes de abril. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos esa certificación para crear el sentido de urgencia en la Junta de Control Fiscal. Alfonso, tardaron casi 3 semanas en contestarnos cuando esto es una cuestión de urgencia y tuvimos una serie de reuniones, algunas en las que había hasta 22 profesionales en los cuales se estaba indagando, investigando detalladamente cuál era el flujo de efectivo necesario y cuál era la duración. Y finalmente la Junta pues autorizó que se pagara hasta el 30 de junio, porque el 30 de junio vence el año fiscal, Alfonso. Tienen que conseguir dinero para el otro año fiscal. Y luego salió Omar Marrero por ahí a celebrar que él había conseguido ese dinero, cuando Omar Marrero ha sido uno de los enemigos principalísimos del sistema de retiro, porque Omar dice que el sistema de retiro es un sistema privado y que es un sistema que tuvo problemas porque invirtió mal el dinero y que eso es una flagrante mentira. El sistema de retiro ha tenido unos rendimientos por encima de los rendimientos ordinarios del mercado. Y salió por ahí a celebrar que había conseguido el dinero. Pero lo cierto es que fue el sistema de retiro quien logró que la Junta autorizara el pago del dinero que hace falta hasta junio. Luego tienen que conseguir, está en el plan de ajuste de la deuda, que van a pagar las pensiones en un pay as you go. Y en ese sentido, pues no se ha resuelto el problema del sistema de retiro porque la Junta todavía pretende liquidarlo. Así que la lucha no termina, pero por lo menos la urgencia que se creó con la falta de fondos ya está prácticamente resuelta. La verdad que esta situación, si se hubiera planificado, se podría haber hecho peor. Esa es la situación, Alfonso, es que eso fue deliberado. Hubo la intención deliberada, la Junta no cree, la Junta está aquí desde el 2017, Alfonso. Y si se hubieran hecho, ¿sabes cuánto se generó desde el 2017 hasta este momento? Más de 1,000 millones en deuda. No quisieron pagar, con el propósito específico de liquidar el sistema de retiro. Es una acción deliberada y criminal porque la ley promesa dice
que la Junta tiene que darle financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. Y ellos no le dieron el financiamiento apropiado porque no le dio la gana. Entonces se ponen a prometerle a los bonistas 5.400 millones de dólares en un plan de ajuste de la deuda, cuando en realidad, conforme a una sentencia de la jueza Taylor Swain, tienen que pagar nada más que 16 millones. Dime tú si eso no es el tumbe más grande de la historia de Puerto Rico. 5.400 millones regalados a los bonistas. Eso es una barbaridad. Eso está maquinado por David Skill, el presidente de la Junta de Control Fiscal, quien es un profesor de quiebra, que sabe cuál es el objetivo de la ley de quiebra, que es proteger al deudor, y que sabe que a los acreedores no asegurados, si tú no tienes dinero, tú no le pagas nada. Ese es el que está dirigiendo todo este proceso. Echa a un lado, destruye a los pensionados, destruye el sistema de retiro y le ofrece a los bonistas unos dineros que estos bonistas no tienen derecho. Eso es una barbaridad. Y el gobernador Pierluisi, bien gracias. Y Omar Marrero, bien gracias. Y los líderes legislativos, bien gracias. Nadie está hablando de esto, Alfonso. Ya toda esa gente se chupó el cargo híbrido. Ya no les importa lo que le va a pasar al pueblo de Puerto Rico. Y te digo, yo estoy en conversaciones con economistas que están manejando el impacto de esto en Puerto Rico. Lo que nos viene encima no va a ser bueno, Alfonso. ¿Te nos habla de una segunda quiebra? Pues sí, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no va a poder terminar las obras de reconstrucción, porque no va a poder tener acceso a los mercados capitales, porque va a estar todo su crédito comprometido, y porque la reducción en la economía, la desaceleración de la economía que este cargo híbrido va a ocasionar, va a hacer que no se puedan recaudar los 3.350 millones de dólares anuales que hay que recaudar en el gobierno central para pagar el plan de ajuste de la deuda que se acordó hace par de años. ¿Ya tú calculaste cuánto te va a costar la energía a ti en la estación? No me haga llorar tan temprano en la mañana. Bueno, tienes que fijarte. Nomasaumentos.com. A todos los radioescuchas, busquen nomasaumentos.com y hagan su cálculo. Y después estaba discutiendo con María Luisa en los titulares, ¿no? Que una noticia que nos plantea el vocero hoy, compleja la respuesta al problema de natalidad en la isla, ¿no? Y que dice que hay que ocultar los motivos por los cuales los jóvenes han decidido tener pocos o ningún hijo. Yo no creo que hay que ocultar mucho, es claro, evidente, porque la gente quiere tener niños en este momento. No hay calidad de vida, no hay salarios, la energía es carísima, los servicios son terribles, la salud está por el piso. O sea, aquí no... Tú tirar a un muchacho al mundo hoy en día es un acto, ¿verdad?, de descuido, ¿verdad?, y de responsabilidad, porque como tú, máxime, Alfonso, cuando la mitad de Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza y cuando el 60% de los niños también están bajo el nivel de pobreza. O sea, el querer adscribir esta baja o casi cero natalidad a las actitudes de los jóvenes y a cosas que uno puede resolver dándole un consejo. Es una locura de estos funcionarios, de Mellado, del secretario de Salud y del gobernador. Son una locura. Es que es muy difícil y todo el mundo lo dice. Pero, ya tú sabes, aquí se vive siempre en universos paralelos. Así es. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Cómo no, Alfonso, que estés bien. Hasta luego.